Ahí está. Esa es otra cosa. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad que me han brindado de mostrarles un poco del trabajo que llegué a hacer yo la semana con ustedes en el departamento de oncología. Vamos a comenzar sin más preámbulo. Pues la clase se trata sobre estreñimiento y constipación. Vamos a hablar primero sobre las cosas más sencillas, ¿verdad? Sobre los mecanismos que están involucrados en el proceso de la defecación, en el caso del peristaltismo, el balance hidroelectrolítico y el reflejo de la defecación. Esto en algún momento va a cobrar importancia, dado que los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la constipación o el estreñimiento, que son dos términos que se utilizan indistintamente, eh, pues en estos tres momentos, ¿verdad? En el peristaltismo, pues sabemos de que en este nivel hay control por el sistema nervioso central, centros medulares y el sistema nervioso ya propio del tracto gastrointestinal, en el caso del plexo submucoso y el mientérico, que es probablemente más importante, dado que es el que regula la secreción de líquidos, electrolitos y algunas otras sustancias, ¿verdad? Y también controla lo que es los movimientos del tubo digestivo. En cuanto al balance hidroelectrolítico, pues durante todo el proceso de digestión y absorción de alimentos, se da una gran secreción de líquidos y electrolitos, se dan que hasta 7 litros aproximadamente. Pero todos esos líquidos pues tienen que reabsorberse nuevamente. Y al final, pues la calidad de las heces tiene que ser adecuada para que puedan transitar por todo el tubo y finalmente ser evacuados de una manera fácil. Finalmente, el reflejo de la defecación, pues en el cual ya el material fecal llega a la ampolla, la distiende. Esto estimula los receptores que están en la pared y eso provoca también lo que es la relajación del esfínter anal interno, que es a cargo del sistema nervioso autónomo, y también la del esfínter externo, que eso ya es por cuenta propia o es ya una situación voluntaria, ¿verdad? Entonces aquí vemos la imagen y básicamente lo que debería de ser normalmente. Ahora, en cuanto al diagnóstico del estreñimiento, pues y la constipación en el ámbito que nos ocupa a nosotros, que son pacientes con enfermedades oncológicas o que están en cuidados paliativos, realmente no hay una definición como tal. Em, Toda la literatura hace referencia, por ejemplo, a los casos o a las cohortes de pacientes, a los grupos que tienen ya sea estreñimiento crónico o que tienen síndrome de intestino irritable con variante de estreñimiento. De ahí, por ejemplo, que muchos estudios sobre estreñimiento y constipación se hagan en base a los criterios de Roma. Sin embargo, en estos pacientes, pues no, o en este grupo de pacientes, no se toman en cuenta la mayoría de lo que nosotros vemos con problemas oncológicos. Entonces, cuando uno ve un documento sobre ese estreñimiento en cuidados oncológicos o paliativos, resulta que las recomendaciones están basadas en la experiencia clínica o en la extrapolación de datos de las poblaciones que ya les platiqué. Y pues, ya les decía, la mayor parte de estudios están realizados en otras poblaciones. De modo que les puse aquí la tabla de los criterios de Roma, sin embargo, no la podríamos utilizar con toda certeza en nuestros pacientes porque son un grupo distinto. Vamos a seguir platicando sobre el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos con este grupo de pacientes? Creo que hay que regresar al inicio del problema, ¿verdad? A la anamnesis, el examen físico y lo que el paciente nos puede decir o no en algún momento. Con esto me explico de la siguiente manera. Cuando uno pasa con el paciente visita, pues uno tiene un hábito intestinal establecido. Uno más o menos conoce cuántas veces va al baño, qué dificultad tiene para hacerlo. Y de ese modo la gente, uno mismo, define lo que puede ser dificultades para evacuar o no, sea estreñimiento o no. Y el mismo paciente le dice a uno, mira, doctor, fíjese, con el dolor estoy aliviado, pero yo quiero que me ayude porque no he podido defecar, no he podido ir al baño, no he podido orar como la gente lo quiera decir.
y muchas veces yo me he dado cuenta que sale de ellos, ni siquiera hay necesidad de preguntárselo. Entonces, en ese sentido, hay que investigar sobre la frecuencia y la consistencia de la defecación, los cambios en el hábito intestinal que el paciente nos pueda referir en un momento dado, la presencia de síntomas o molestias asociadas en el momento de la defecación, y otras situaciones como esa sensación de evacuación incompleta, que el paciente tenga mucho pujo, o que él pues sienta algún otro síntoma, hasta bloqueo anal se puede sentir en algún momento dado y pues nos los va a hacer saber. Regresamos entonces acá con la anamnesis. Hay varias cosas que preguntar. El examen físico, si no es muy difícil en este problema. Y finalmente pueden haber algunas ayudas para clínicas como los rayos X de abdomen simple. Oh. En cuanto a, bueno, lo que uno le pregunta, le puede preguntar al paciente, comenzamos desde el principio, cómo es su hábito habitual, su hábito para defecar, cómo son las consistencias de las heces, si lo cuesta o no, cuánto tiempo está sentado, cuántas veces va al baño en un día, en una semana, etcétera, etcétera, y de ese modo nosotros establecer un patrón del hábito del paciente. Después de eso podemos preguntar cuestiones como la dieta, si han habido cambios en la dieta. Generalmente en los hospitales, pues ellos no tienen la opción de escoger, sino que se les da la dieta que uno indica. Entonces, hay que preguntar sobre esa situación, ¿verdad? Si la dieta que está teniendo el paciente en este momento podría ser un factor que pudiera contribuir o no al estreñimiento. Em, el examen físico, pero realmente, como les decía, no ocupa mucho más que evaluar el abdomen. Generalmente va a ser un abdomen benigno, blando. Podríamos en algún momento palpar, sí, un poquito de coprostasis, ¿verdad? Ha sucedido que hemos en algún momento visto que confunden masas abdominales con simplemente material fecal duro que está impactada en todo el marco colónico, ver si hay dolor, ver si los movimientos intestinales o los ruidos son adecuados, y finalmente podríamos en algunos casos hacer un tacto rectal. Aquí les tengo una diapositiva acerca de los rayos X, que sería ya lo último que podríamos solicitar. Me pareció también interesante esta situación sobre cómo darle una puntuación radiológica al estreñimiento, según la placa. De modo de que nosotros tomamos el abdomen, lo partimos en 4 cuadrantes, cada cuadrante pues correspondiendo al colon ascendente, transverso, el descendente y el colon sigmoides. Y nos vamos a ocupar de asignarle una puntuación dependiendo de cuánto material fecal vemos en cada segmento. De modo que uno sería menos del 50% de ocupación de materia fecal, dos más del 50 y tres totalmente ocupados. De este modo ya nuestro score lo finalizamos con una puntuación total en la cual 7 o más de eso indica una constipación severa que tiene ya indicación absoluta de tratamiento. Hay algunas cositas que podemos también utilizar, como las escalas, la muy utilizada, la escala de Bristol, para ayudarle al paciente a definirnos cómo es de que está defecando, ¿verdad? Cuál es la consistencia de las heces. Y pues todos sabemos que mientras más duras, como en el tipo 1, heces duras, separadas, difíciles de pasar, pues eso va más orientando a que el paciente realmente sí está estreñido. Ahora, hay una cuestión que no hay que tomar a la ligera, y es que no necesariamente el paciente tiene que tener heces duras. Podría en algún momento decirnos que lleva 7 días de no defecar, pero que la última defecación fue realmente pastosa o blanda, y eso puede suceder. Recordémonos que no solo estábamos hablando sobre las consistencias de las heces, sino sobre el peristaltismo. Y si pues el intestino no se mueve, no va a propulsar el contenido a través de todo el lumen hasta que finalmente se pueda defecar. Esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes que tienen tratamiento con opioides. Desgraciadamente, los opioides, dentro de la magnífica herramienta terapéutica que son para el dolor, también afectan la defecación en todos los puntos posibles.
Em, los opioides pues aumentan la reabsorción de líquido y electrolitos de lumen y con eso desecan las heces. También pueden inhibir el peristaltismo intestinal e inclusive el mismo reflejo de la defecación. Entonces es un problema que se puede ver hasta el 90% de los pacientes que tienen tratamiento con opioides, y muy importante mencionarles que un paciente que tiene opioide va a tener una serie de síntomas o de efectos adversos por el tratamiento, pero de todos ellos va a escapar en algún momento. Se le van a quitar las náuseas, se le van a quitar los mareos, se le va a quitar el dolor abdominal, todo, todo. El único efecto del cual jamás van a escapar es el estreñimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos tratamiento con opioides, está establecido de que se tiene que comenzar a la par el tratamiento para la constipación que nosotros vamos a provocar. Aquí hay otra escala que me pareció interesante, solo que un poco más complicada, la escala de desempeño intestinal de Victoria, que lleva a otras situaciones, no solo la consistencia de las heces, sino también el tiempo que el paciente se puede retrasar para evacuar, y pues también un poquito sobre el control que el paciente siente sobre su defecación, ¿verdad? Bueno, esta tabla de causas sobre el estreñimiento y constipación es llamativa desde el punto de que, pues creo que la mitad de las cosas que aparecen aquí pueden darse en un solo paciente en oncología. Si revisamos, tenemos pacientes que tienen masas pélvicas, que hemos radiado, que aparte pues tienen una fisura. eh, Aparte de esto, nosotros le damos medicamentos, le damos diuréticos porque está hematizado, le damos anticolinérgicos porque ha tenido dolor abdominal. Son pacientes que están encamados, que tienen en algún momento una dieta pobre en fibra, desde el momento que casi no están eh, comiendo por su mismo estado de salud en general, que tienen edad avanzada. Podemos ver que están en algún momento deshidratados, que pueden tener hipercalcemia, hipopotasemia, hipotiroidismo también. O sea, todo eso se podría dar en un solo paciente. Entonces, ¿cómo no vamos a esperar que esté constipado, verdad? Esta tabla pues habla sobre cómo vamos a ir atendiendo la situación. Em, de izquierda a derecha, lo llamativo de aquí es que cuando un paciente tiene pues un problema leve, solo vamos a dar algunas medidas generales y un laxante único, si fuese necesario. Lo que quiero que nosotros notemos acá es que en el tercer o cuarto nivel las medidas son más bien aditivas. No es que se esté utilizando un laxante al principio y conforme vamos fallando en nuestros objetivos le cambiemos el tratamiento, sino más bien vamos asociando cosas, ¿verdad? Las medidas generales, la dieta, la combinación de laxantes de diferente principio. Podemos utilizar adyuvantes, lo más nuevo que son los antagonistas opioides, e inclusive las maniobras ya rectales, ¿verdad? Entonces vamos a ir más bien eh, adicionando terapias, no solo cambiándolas. Algo pues bien sencillo es que hay que hacer que la defecación sea un acto natural, que sea cómodo para que eso pueda darse, ¿verdad? Entonces hay que darle un poquito de higiene en relación a la posición y el momento de defecar, de evacuar. Eh, Realmente esa sería la forma más sencilla, más fácil, con las rodillas más altas que la cadera, inclinar un poquito hacia adelante y pues como dice aquí, hinchar el abdomen, estirar la columna. Lo que logra esto es maximizar las fuerzas de los músculos abdominales y el diafragma, y también lograr la máxima relajación del colon y el recto y los esfínteres para que la defecación se pueda dar. En cuanto al horario, también es importante resaltar de que la defecación tiene cierta facilidad para darse en algún momento del día, que es en las mañanas y después de las comidas, dado que existe un reflejo gastrocólico natural. Entonces podríamos estimular al paciente eh, para que él se sentara 10, 15 minutos durante las mañanas después de desayunar para intentar evacuar. Asimismo, también, pues la ingesta de agua y fibra está indicada, ¿verdad? Como parte de las medidas de higiene para un hábito intestinal adecuado.
Desgraciadamente muchos pacientes no pueden cumplir con esto porque tienen otras situaciones, ¿verdad? Tienen hipervolemia, nos da un poquito de miedo darle agua y una de nuestras indicaciones es restringir los líquidos y están comiendo muy poco, ya sea porque tienen lesiones en la boca, porque tienen anorexia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante difícil de cumplir, que es la ingesta de agua y fibra y por eso necesitamos muchas veces ayudarlos con laxantes, ¿verdad? Otra cosa que me parece interesante es de que la suplementación con fibra no aparece en ningún lado para tratar el estreñimiento en pacientes con problemas oncológicos o paliativos. Dice de que no sirve. No como una medida adicional o como una medida enfocada a. Sí, claro que el paciente tendrá que tomar adecuada cantidad de agua y fibra, pero no nos vamos a enfocar a decir, bueno, está estreñido, vamos a dejarle psyllium, porque al parecer no es efectivo, hay que utilizar algo mejor como laxantes. Y en último lugar, la movilidad del paciente es importante, se sabe, está bien demostrado que la movilidad tiene una relación directa y proporcional con la facilidad para defecar. De modo que si tenemos pacientes encamados que no se movilizan y que en algún momento lo podrían hacer, hay que igual incentivarlos para que tengan algún tipo de movimiento, aunque sea alrededor de la cama y que eso estimule eh, todo el proceso de tránsito intestinal. En cuanto al abordaje farmacológico, pues esto es bien importante. Que hay dos grupos de laxantes que no tienen una clara división entre ellos, sino que todos los laxantes tienen un mecanismo predominante de acción. Y entre esos tenemos los que reblandecen las heces y los que estimulan el peristaltismo. Y dependiendo de cómo sea la condición clínica de nuestro paciente, vamos a ver que se puede utilizar uno u otro. Hablemos de los que yo mencioné aquí en la tabla, parafina líquida, pues eso lo comentaba con la doctora Domínguez. Esto, si ustedes lo buscan, es materia prima para cera, para cererías. En los hospitales sabemos que hacen enemas jabonosos, quién sabe qué jabón utilizan. También está escrito aceites, aceite no el aceite de ricino, sino aceite de oliva, inclusive aceite mineral para aplicar localmente en el colon. O sea, eh, también tengo entendido de que el polietilenglicol, pues es también el compuesto que utilizan los refrigerantes para batería de automóviles. Entonces, pues, en el colon prácticamente metemos cualquier sustancia que podría en algún momento irritar y de ese modo estimular el peristaltismo. Pero para fibra líquida, pues yo no lo encontré como ninguna preparación farmacológica a despacharse en farmacias. Sigamos con la siguiente, que serían los laxantes formadores de heces, que serían las fibras básicamente, pero dijimos que no, pues no nos van a ayudar en este contexto. El polietilenglicol sí es muy útil y sí lo tenemos nosotros disponible para la venta en nuestro ámbito. El docusato de sódico también, pero generalmente este lo van a encontrar ustedes en presentaciones duales o plus, como le llaman, con los xenócidos que están hasta abajo. Los xenócidos como estimulantes del peristaltismo son elementos naturales realmente que siempre van a venir de la mano con el doxato, o sea, eh, esa presentación de laxante pues cumple con las expectativas de tener un laxante de cada tipo, uno reblandecedor y uno estimulante del peristaltismo, de modo que son bastante efectivos. La lactulosa, que es lo que nosotros tenemos en el hospital, ¿verdad? Y dentro del instituto, que pues no deja de ser efectiva también. Las sales de magnesio, que sería el hidróxido de magnesio, el zinc, que ya lo dijimos, y el bisacodilo, que sí está codificado para el seguro como tabletas de 5 miligramos. Sin embargo, yo he preguntado en mi unidad, pregunté con la licenciada de farmacia allá en oncología y no lo manejamos habitualmente, probablemente porque no lo hemos pedido. Y en el listado básico de medicamentos sí está designado para utilización en rehabilitación. Probablemente sea porque se conoce que los pacientes de rehabilitación tienen lesiones medulares,
están encamados y lo que se va a hacer con ellos es darles un estimulante del peristaltismo para que puedan evacuar. Y finalmente el picosulfato de sódico, que no está para el seguro, pero sí se puede localizar en las farmacias de la red. Entonces, en cuanto a las recomendaciones del tratamiento laxante, tenemos lo siguiente. La regla general va a ser combinar un estimulante con un reblandecedor. De modo que si la pregunta es, bueno, en el seguro tengo hidróxido de magnesio y tengo lactulosa. Como con la lactulosa mi paciente no ha defecado, le voy a agregar el hidróxido de magnesio, pero realmente sería dar la misma situación, ¿verdad? Si ya fracasamos con un mecanismo de acción, no tendría mucho caso dar otro medicamento que va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Sería como dejar lisinopril y enalapril. Entonces habría que utilizar un laxante de otro principio. Y hay otras dos nociones que podemos ver acá, que es el paciente que tiene heces blandas. Probablemente en este caso no tengamos que reblandecer las heces ni hacerlas más transitables, sino tenemos que dar un estimulador, es decir, las heces no están transitando. Entonces, lo lógico sería resolver esa situación. Y cuando el paciente tiene heces duras, sí podemos dar un reblandecedor o un osmótico. También en este caso, pues si las heces están muy arriba del colon y por las mismas consistencias duras que tienen dificultad para transitar, también se puede agregar un estimulador del peristaltismo, de modo que caemos a la misma regla general de una combinación de un laxante estimulador y otro reblandecedor. Algunos casos especiales que encontré es si nosotros damos el tratamiento y el paciente comienza con dolor abdominal tipo cólico. Esto viene derivado de las contracciones peristálticas que nosotros estamos provocando, entonces habrá que aumentar a un laxante osmótico y disminuir el estimulante, ¿verdad? El estimulante es lo que le está dando la molestia. El rebosamiento fecal, esto puede suceder cuando el paciente tiene, por ejemplo, un fecaloma en una parte alta del colon, pero el tránsito continúa. El tránsito de esas continúa y esas no necesariamente van a ser duras, podrían ser blandas y tienen que pasar a los lados del fecaloma y llegan a la ampolla, pues blandas, ¿verdad? Pero lo que sucede en este caso es de que el colon se llena de heces y por eso se llama rebosamiento fecal o podría ser inclusive una diarrea por rebosamiento. Es decir, el paciente, como dijimos anteriormente, podría tener heces blandas, pero no están transitando. Entonces el colon se llena y las heces pues se comienzan a salir. De hecho, es una causa de incontinencia fecal, que pareciera extraño, pero puede suceder. Hay un fecalito, pero las heces continúan. De pronto nosotros ya tenemos un laxante osmótico y esto ha logrado que las heces en el resto del tracto colónico sean blandas, pero se llena el colon y pues el paciente tiene, aparte de todo, incontinencia fecal. Entonces eso se tiene que ver, ¿verdad? En este caso nosotros disminuimos la cantidad de laxante osmótico y colocamos un estimulante, ¿verdad? Porque lo que tiene que hacer el paciente es movilizar todas esas heces que tienes ahí acumuladas, ¿verdad? Y lo que les platicaba del fecaloma, pues en este caso podemos aplicar enemas de gran volumen, ¿verdad? O laxantes orales, inclusive podríamos recurrir a la extracción manual del fecaloma si está accesible, ¿verdad? Si el fecaloma está muy arriba, entonces por eso son las opciones iniciales. Impactación fecal, otro caso especial, seguimos con la misma regla, ¿verdad? Heces blandas, utilizamos un estimulante. En el seguro, pues sería de pedir que nos despachen realmente el bisacodilo. Heces duras, un reblandecedor y podríamos en algún momento utilizar un enema o una desimpactación manual, ¿verdad? Y puede suceder que también la ampolla esté vacía. Cuando nosotros pensamos que el paciente tiene impactación fecal, bueno, no ha defecado en 7 días, tiene el abdomen distendido, tiene mucho dolor, sacamos una placa de abdomen y vemos que todo el marco colónico está lleno de heces.
caemos a hacerle un tacto rectal, pero nos sorprende ver que la ampolla está vacía. Entonces, en este caso, lógico, ¿verdad? Utilizar un fármaco estimulante para que las heces que están atrás comiencen a transitar y se pueden dar también dosis altas de laxantes osmóticos por vía oral. En cuanto a las maniobras rectales, pues no son el tratamiento de primera línea, hay que evitar hacerlo a toda costa, no solo por la incomodidad que genera a nuestro paciente, sino que también tiene sus riesgos. Sabemos que, como lo describí en el protocolo, pues no se pueden hacer en pacientes que tienen trombocitopenia severa o que tienen leucopenia y también severa, neutropenia severa, porque podrían complicarse con procesos infecciosos o inclusive sangrar. Y se han descrito inclusive que han habido rupturas de la ampolla rectal secundarias a estas maniobras rectales, ¿verdad? Eso sería colocar supositorios, sería colocar sondas rectales para irrigación de enemas, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a dejar como la parte final de nuestro algoritmo, ¿verdad? Si el paciente no ha resuelto con los laxantes y con medidas conservadoras, nosotros ya daríamos maniobras rectales, que serían supositorios. En nuestro medio, pues sí se pueden obtener los de glicerina y los laxantes estimulantes, que sería el bisacodilo también, en preparación supositorio. Los enemas, pues estuve yo investigando sobre qué tipo de enemas podríamos utilizar que fueran más accesibles y encontré estas dos preparaciones que me parece que son viables. Sería un pequeño, un microenema, que si se dan cuenta es pequeño, 250 de agua, 10% de lactulosa y 10% de aceite mineral. O se podría utilizar también aceite de oliva. Y un enema un poquito más agresivo con una solución de 1000 cc con agua templada, lactulosa, aceite mineral, o también se puede utilizar su solución fisiológica más agua oxigenada. La idea del agua oxigenada es precisamente causar irritación en el colon y que esto aumente el peristaltismo. En relación a los enemas, lo más importante es no tanto el volumen, sino el tiempo de instilación y la capacidad que el paciente tenga de retenerlo. De modo que sería más efectivo colocar un microenema, pero que pasen 1 o 2 horas y que el paciente lo pueda retener en ese tiempo para después ya verificar que pueda ya evacuar. Finalmente, la extracción manual, pues esto es cuando ya hay impactación fecal, generalmente las heces van a ser duras y como esto pues, es bastante doloroso, podría resultar muy incómodo para el paciente, es recomendable que se haga bajo una sedación muy leve, ¿verdad? En este caso se podría utilizar midazolam. Aquí hay pues una foto de lo que yo encontré que podemos utilizar en Guatemala, porque hay otros medicamentos que no, desgraciadamente, vamos a verlos más adelante en 1 o 2 diapositivas, em, pues son muy efectivos, desgraciadamente no los encontré, no los hallamos y no disponemos de ellos. Pero aquí tenemos el picosulfato sódico, tenemos el bisacodilo, tenemos el Zen más el docusato. Otra presentación, tenemos también el polietilenglicol y finalmente la lactulosa. A final de cuentas, pues hemos caminado con eso toda la vida y podremos seguir caminando con ellos hasta que la situación mejore y tengamos un mejor arsenal. Y en ese sentido, déjenme ver, aquí están los otros fármacos que les platico, ¿verdad? Que sería magnífico que pudiéramos en algún momento utilizar los procinéticos como la prucaloprida. Lo que sucede con estos medicamentos no son laxantes como tal, por eso no están incluidos en los sistemas previos, sino lo que hacen es una estimulación de receptores específicos en el intestino para provocar la secreción de agua y electrolitos, pero realmente no cumplen digamos, las características de lo que es un laxante. Los prosecretores, también como la lubiprostona y la linoclotida. El lubiprostone me llamó mucho la atención porque según los estudios que yo revisé sobre cuidados paliativos, sí ha resultado sumamente efectivo. Esto lo que hace es estimular un receptor de cloruro en el intestino
de modo que secreta ese electrolito y eso jala agua. Y de ese modo, pues mejora la calidad de las heces, eh, pero siempre, como les digo, es más un prosecretor que un laxante. Eh, Encontré algo interesante sobre la metoclopramida. En algún momento todos hemos tenido un paciente que está obstruido, que está eh, distendido, y le hacemos consulta al cirujano y él dice, pues pónganle sonda nasogástrica, háganle un tacto rectal para estimular, ¿verdad? Y pónganle metoclopramida, pero según lo que revisé, los receptores que estimula o activa la metoclopramida no corresponden a los que están en el plexo mientérico, por lo tanto serán muy buenos antieméticos, pero no son muy buenos procinéticos a nivel del tubo digestivo. Eh, Otra situación es sobre los antagonistas opioides. Recordemos que los opioides ejercen su efecto a través de la estimulación de los receptores Mu, que se encuentran en el sistema nervioso central, en la médula y también en el plexo mientérico. Entonces, cuando nosotros damos un opioide de morfina, pues quitamos el dolor a expensas de estimular esos receptores, pero en el plexo mientérico eso nos va a provocar el estreñimiento. ¿Qué haríamos entonces? Existen antagonistas que son periféricos, como el naloxegol. Sin embargo, bueno, son específicos para los receptores Mu del plexo mientérico. Más sin embargo, el naloxegol tiene la ventaja de que sí se absorbe a través de la barrera hematoencefálica y sí este puede tener efectos de toxicidad, no así la metilnaltrexona. Este medicamento se puede utilizar por vía parenteral, video, subcutánea y según los estudios hubo una acción magnífica, periférica exclusivamente, no tiene ningún otro tipo de interferencia con los efectos de los opioides, no aumentan el dolor, de modo de que sería, si en algún momento pudiéramos contar con él, una opción magnífica. Y aquí les coloqué, pues previene y revierte la constipación por opioides, ¿verdad? Sin afectar las demás opciones. Y pues aquí está ya finalmente el protocolo con el que habíamos caído. Ese se lo voy a mandar yo por WhatsApp a la doctora Chalí y al doctor Orellana, para que ellos lo tengan y lo puedan dar con sus compañeros. Esto está ajustado a lo que tenemos en el seguro. Entonces, si nos damos cuenta, pues podríamos comenzar con un estimulante que es el bisacodilo, más el hidróxido de magnesio o la lactulosa como un osmótico para hacer la combinación de laxantes que habíamos platicado, ¿verdad? Bueno, de ahí, si no hay catarsis, que es nuestro objetivo, cada 3 días evaluamos las causas y corregimos. Bueno, si no hay una respuesta positiva, pues aumentamos los laxantes de base y podemos comenzar a considerar un microenema, como en la preparación uno que yo les coloqué. Que todo eso lo tenemos, sería agua, solución salina, la lactulosa y aceite. Si tenemos una respuesta negativa, pues ya comenzamos a investigar más a fondo, hacemos un tacto rectal y un puntaje de constipación según la placa de rayos X y pues si el tacto rectal está positivo, nosotros dejamos un enema de mayor volumen, como el que yo les dejé ahí en la preparación número 2,